Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la unidad 3 y vamos a estudiar ahora los osciladores y en este caso nos interesan a nosotros en esta asignatura los osciladores senoidales. Bien, acabamos de ver en la unidad anterior, acabamos de estudiar realimentación negativa y hemos visto que un amplificador con realimentación negativa va a ser inestable. O sea, la realimentación negativa tenía muchísimas ventajas, le proporcionaba al amplificador muchísimas ventajas. Sin embargo, tenía algunas desventajas como disminución de la ganancia y sobre todo habíamos mencionado el problema de la estabilidad, que un amplificador realimentado negativamente se volvía inestable para algunas frecuencias porque la realimentación negativa se convertía en positiva y era probable que se produzcan oscilaciones. Un oscilador, ¿qué es un oscilador? ¿Y qué es tener oscilaciones? Un oscilador es un circuito que genera una forma de onda repetitiva de amplitud fija, con frecuencia fija, sin ninguna señal de entrada, sin ninguna señal externa de entrada. Una forma de onda de estas características se puede obtener entonces al aplicarle una realimentación positiva a un amplificador. La realimentación positiva entonces va a proporcionar suficiente señal de realimentación para mantener las oscilaciones. Nosotros le llamamos a eso oscilaciones autosostenidas. Aunque las oscilaciones son muy poco deseables en los circuitos de amplificador lineal, los osciladores se van a diseñar específicamente para producir estas oscilaciones y lo vamos a aprender a hacer para que estas oscilaciones sean controladas y predecibles. Por lo tanto, vamos a emprender ahora el estudio y el aprendizaje de estrategias para el diseño de estos osciladores y estas estrategias obviamente son bastante diferentes a las que hemos planteado para el diseño de un amplificador lineal. O sea, obviamente totalmente opuesta a lo que queríamos para el amplificador con realimentación negativa. ¿Y por qué es tan importante los osciladores? Porque en los sistemas de comunicaciones, uno de los bloques fundamentales es la de los osciladores. Porque, a ver, en la primera unidad hemos marcado la necesidad de la modulación y la necesidad de esconder la información dentro de una señal de alta frecuencia. Pues bien, vamos a tener que generar esa señal de alta frecuencia, esa señal senoidal de alta frecuencia. ¿Con qué la vamos a generar? Con un oscilador. Entonces, empezamos nuestro camino de ver uno a uno y aprender a diseñar uno a uno los bloques del sistema de comunicación. Entonces, hoy empezamos a aprender a diseñar los bloques esos que dicen osciladores. En la unidad 1 los vimos. Entonces, parte esencial de un sistema electrónico de comunicaciones es la generación de señal, tanto como la sincronización de frecuencias y la síntesis de frecuencias. ¿Qué significa oscilar? Oscilar es fluctuar entre dos estados o condiciones. Por consiguiente, oscilar es vibrar o cambiar. Un oscilador. Acabamos de decir que es un oscilador. El oscilador va a ser un circuito electrónico que va a producir una señal repetitiva de frecuencia y amplitud repetitiva sin nada más que la fuente de alimentación, sin ninguna conexión externa más que la fuente de alimentación, las pilas, la batería, la fuente de alimentación. Si una oscilación es autosostenida, los cambios de la forma de onda son continuos y repetitivos y suceden con rapidez periódica. Los osciladores no autosostenidos son los que requieren una señal externa de entrada o disparador para producir un cambio en la forma de onda de salida. Son los que hemos llamado en el tema de estabilidad, en el tema anterior, críticamente estables. Aplicaciones de los osciladores. Por supuesto, generar la portadora de alta frecuencia. También se los va a usar para los clock, ¿no es cierto? Son los clock, los circuitos de sincronización, etcétera, etcétera. Vamos a ver, ¿no es cierto?, ahora, cuáles son los principios básicos de oscilación. ¿Qué es lo que hemos venido estudiando?
Vamos a recordar un poquito lo que vimos cuando en realimentación negativa. Y volvemos, ¿no es cierto?, al esquema, al primer esquema de realimentación negativa, donde tengo un amplificador, y voy a tomar una muestra de la señal de salida que va a pasar a través de una red beta de realimentación y se va a reinyectar a la entrada. Entonces, esta forma en que se reinyecta la señal, la muestra llamada XF, la muestra de la señal de salida, podrá ser sumando o restándose a la señal XS, y eso va a determinar si la realimentación es positiva o negativa. Hemos visto que todos los sistemas realimentados negativamente tienen una ganancia realimentada igual a A sobre 1 más beta por A. Vimos también cuando estudiamos la estabilidad, o sea, estamos haciendo un brevísimo repaso de toda la unidad 3. Vimos también que si la ganancia de lazo es igual a menos 1, lo cual quiere decir módulo de la ganancia de lazo igual a 1 y fase igual a 180, la ganancia realimentada era de igual a infinito. Y aquí era cuando decíamos es críticamente estable. Es más, dijimos, tiene margen de ganancia cero, margen de fase cero. Y en este caso hemos dicho, esto es un oscilador. ¿Sí? Entonces, estas son las condiciones de oscilación. A este criterio justamente le vamos a llamar criterio de Barkhausen, que ya lo vamos a estudiar con mayor, o sea, lo vamos a enunciar con mayor profundidad. Y la única salvedad que yo tengo que hacer es que, ojo, ¿no es cierto? Aquí yo estoy poniendo que el sistema está excitado con una señal externa XS cuando, por tercera vez voy a decir, los osciladores no tienen señal de excitación de entrada. ¿Sí? Acá en este instante la hemos incluido para entenderlo al tema. Pero si en el parcial o en el examen le pone una excitación al oscilador, bueno, ya sabemos cuál es el resultado. Abstenerse de poner excitación a un oscilador. Bien, vamos a continuar viendo cómo operan los osciladores. Entonces vamos a decir, o sea, ustedes me estarán preguntando, pero ¿cómo va? Si yo pongo un amplificador simplemente con y una red de realimentación, simplemente sin una excitación, nada más que conectado con la fuente de alimentación, ¿cómo va a ser para generar? Entonces vamos a ver cómo se genera. Vamos a recordar que tanto el amplificador, o sea, la ganancia, como la red beta de realimentación son dependientes de la frecuencia. Entonces yo tengo el amplificador, la red beta de realimentación, conectado a la salida de la red beta, se conecta a la entrada del amplificador, de tal suerte que XF es igual a XI, y el amplificador, o sea, la red beta es pasiva, no tiene elementos activos, está compuesto solamente por elementos pasivos como resistencias, capacitores, bobinas. Mientras que el amplificador sí tiene un elemento activo, que puede ser un operacional, un TBJ, un FET, un MOSFET. Uno tiene un elemento activo, por lo tanto, requiere de alimentación de fuente. En este caso yo puse una fuente simple y una llave, ¿sí?, que sería la llave que va a pasar de off a on. Bien, en este momento lo tengo abierto, pero cuando lo conecto al amplificador, ¿sí?, ahí está, cierro la llave y se produce un ruido de llaveo. Ese ruido de llaveo, ¿sí?, va a pasar, va a entrar al amplificador, va a salir, ¿sí?, va a aparecer en la salida del amplificador y por lo tanto va a aparecer como excitación de la red beta. El ruido de llaveo, o sea, ya estudiamos ruido en el capítulo 2 o en la unidad 2, el ruido hemos dicho que tiene características, que tiene componentes de toda la frecuencia. Bueno, va a haber una frecuencia, ¿sí?, una frecuencia que va a lograr traspasar esta red de realimentación. Esa frecuencia, que ahora la tengo acá, que logró traspasar esa red de realimentación, va a volver a entrar al amplificador, o sea, de todas estas infinitas frecuencias del ruido de llaveo, solamente una, ¿sí?, tiene la amplitud y la fase apropiada, o tiene la fase apropiada, de tal suerte que se reinyecta positivamente en el amplificador
y por lo tanto a la salida del amplificador ya eliminé el ruido de llaveo, porque el ruido de llaveo es solo la conexión, ya está conectado, no hay más ruido. Entonces esta señal va a aparecer a la salida, ¿sí? O sea, solamente una, vuelvo hacia atrás y vuelvo a poner el ruido de llaveo. De todas las frecuencias presentes acá, solamente una se reinyecta con realimentación positiva, ¿sí? Solamente una, digamos, aparece en forma sumativa a la entrada del amplificador. Esa, que solamente esa señal que logró traspasar la red de realimentación. La otra forma que lo puedo mirar es que la red de realimentación es un filtro, por lo tanto deja pasar una frecuencia. Entonces solamente esa tiene la fase y la frecuencia apropiada, ¿sí? Ingresa al amplificador y aparece a la salida amplificada. Esa señal amplificada vuelve a ingresar a la red de realimentación como tiene la frecuencia apropiada, vuelve a salir con la fase apropiada, un poquito más grande porque ya fue amplificada, ¿sí? Y vuelve a ingresar al amplificador, ¿sí? Ingresa de nuevo al amplificador y aparece de nuevo a la salida amplificada, la cual se vuelve a ingresar y aparece a la salida de la red beta siguiente amplificada. Entonces, cada vez que da una vuelta, la señal se va amplificando. Insisto, esta señal es la que tiene la fase apropiada para producir esto, logrando, ¿no es cierto?, de esta manera que aparezca la oscilación en la salida. Y acá la tenemos a la señal de oscilación senoidal. De esta manera, ¿sí?, estamos viendo que se genera la salida. Bien, acá está comentado, está escrito, ¿sí?, para lo mismo que acabo de hablar. Bien, entonces vamos a decir, yo he dicho que es la señal apropiada, la frecuencia apropiada con el valor apropiado. Entonces, vamos a decir que sí, o para, o sea, o cuando el módulo de A por beta es igual a 1 y la fase o el desfase, como quieran decir, es 180 grados, la realimentación será positiva y la señal va a ir creciendo permanentemente. Aquí es cuando aparece la oscilación. O sea, esta señal se inyecta en el amplificador y sale amplificada, solamente cuando se cumple esta condición, que ya lo hemos adelantado y hemos dicho que se llama criterio de Barkhausen. Entonces, cuando se cumple Barkhausen, ¿sí?, la señal tiene realimentación positiva, por lo tanto, cualquier pequeño ruido que se introduce en el amplificador produce las oscilaciones autosostenidas. Y ahora hago una observación. Acá veo que la señal crece, 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 crece. Y yo dije que las señales iban a tener frecuencia y fase determinada. Y acá veo que la señal no tiene una amplitud determinada. Entonces digo, ¿y por qué los osciladores tienen una amplitud senoidal fija? Entonces, la pregunta tal vez sería, ¿por qué no crece infinitamente hasta llegar a la saturación y cortarse? Bueno, entonces hay razones energéticas. Cuando estuvimos viendo realimentación negativa y vimos la distorsión no lineal, yo les dije, ojito que acá está el principio de la estabilidad de los osciladores. Atiendan bien esto. Justamente es por eso, porque la realimentación controla la distorsión no lineal. Entonces, ¿qué hace? Resulta que cuando la señal llega a determinados niveles de valores, la realimentación se empieza a perder y como se empieza a perder la realimentación, disminuye el producto beta por A, ¿sí?, logrando de esa manera la estabilidad. Entonces, cuando el amplificador entra, o sea, la señal de entrada aumenta, 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 hasta que el amplificador llega a la zona de saturación. En la zona de saturación, la ganancia empieza a disminuir, como lo vimos en ese momento. Si la ganancia disminuye, el producto A por beta disminuye, por lo tanto se deja de cumplir Barkhausen, la amplitud empieza a disminuir, ¿sí? Entonces, y luego vuelve a aumentar.
Entonces, razones energéticas, saturación. Volvemos a poner, entonces vamos a ver que en esa primera zona, el producto A por beta en realidad, o sea, cuando la señal viene aumentando, el producto A por beta es mayor a 1, o sea, no es que vale 2, vale 1,03, 1,05, 1,1, por exagerando, ¿sí? Luego, en esta zona donde se estabiliza, cuando se mantiene estable, el producto A por beta es igual a 1. O sea, en realidad aquí hay un pequeño juego, ya lo vamos a marcar, ¿sí? Entonces decimos, hasta aquí es pequeña señal. Y de aquí en más ya es como zona de saturación. Bueno, acá mi dibujo es un croquis más que un dibujo porque sabemos que esta zona en realidad es cuadrática, no hay un corte abrupto, sino que es cuadrática, por lo tanto, a partir de esta línea roja, supongamos que yo he dicho pequeña señal, la ganancia empieza a disminuir. O sea, en realidad, ¿no es cierto? A partir de acá la ganancia empieza a disminuir, entonces el producto, hasta aquí, el producto A por beta era en realidad un poquito más que 1. Cuando llega acá, el producto se hace menos que 1, ¿sí? Y entonces vuelve hacia acá, y luego vuelve y está en esa zona logrando la estabilidad aproximadamente en esta zona, idealmente. Observaciones, le estamos llamando, ¿no es cierto? A esto, acá dice APS, la ganancia para pequeña señal, que sería esta ganancia, y a esta aquí dice ADGS, o sea, la ganancia para grandes señales, que es la ganancia en esta zona, que es la ganancia que es variable. La ganancia para pequeñas señales es constante, mientras que la ganancia en esta zona, que es la zona de saturación, que es cuando la señal ya es grande, esa ganancia es variable y depende del valor de la tensión de entrada, o sea, gana menos. Entonces, insisto, la estabilidad la logra alrededor de este punto. Por ese motivo, ¿no es cierto?, vamos a ver que luego vamos a decir que la condición práctica de arranque es que el producto A por beta tiene que ser mayor a 1, pero no tiene que ser 1,2. O igual a 2, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo hago de entrada que el producto sea igual a 2 y yo sé que la estabilidad se produce en el momento que A por beta es igual a 1, es probable que la estabilidad la consiga en esta zona, que es cuando ya está recortando la señal. Yo necesito que se estabilice en esta zona antes de entrar a la zona de recorte, porque en esta zona todavía voy a tener señales senoidales, ¿sí? Pero ya lo vemos un poquito mejor. Entonces, tenemos de nuevo, ¿sí?, la señal, el amplificador, perdón, con realimentación beta y la llave que se conecta. Estamos resumiendo, tenemos que el voltaje inicial de ruido, tensión inicial de ruido, en esta zona oscilaciones no senoidales porque A por beta no es exactamente igual a 1. Acá, o sea, a esto le llaman envolvente de estado permanente y va a estar limitada por la saturación del circuito, ¿sí? Y aquí ya tenemos la forma de onda no senoidal debido a la saturación, o sea, no conseguimos una senoidal absolutamente pura, pero sí nos aproximamos bastante a una buena senoidal y ya vamos a ver cómo vamos a hacer para mejorar esa senoidal, de quién va a depender que esa senoidal. Entonces, estamos diciendo que en la práctica beta por A se hace mayor que 1. ¿Cuánto? Entre un 5 y un 10%. Acabamos de decir, no lo voy a hacer igual a 2, ni a 1,5. Apenas un poquito, o sea, que lo pase, estoy pensando y me lo estoy imaginando el diagrama de Nyquist, que la curva lo excede en un 5% a 1, que valga 1,05 en lugar donde la curva de Nyquist o el diagrama polar de Nyquist lo envuelve al punto. Entonces, para que comience la oscilación, estamos diciendo que se tiene que cumplir la condición de Barkhausen, o sea, para que oscile se tiene que cumplir Barkhausen, que dice módulo igual a 1 y fase igual a 180. Estas dos condiciones se tienen que cumplir juntas, ¿sí? Es un I, no es un OR. A por beta igual a 1 y fase 180.
Entonces, a esto le llamamos esto es lo que se llama el criterio de Barkhausen. Y le agregamos la condición de arranque, que para que tenga un arranque seguro, A por beta debe ser mayor a 1. Si el A por beta es mucho mayor que 1, arranca más rápido, pero la señal puede salir más distorsionada. Si A por beta está muy cerca de 1, o sea, es mayor a 1, pero muy poquito mayor a 1, ejemplo, 1,01, se demora en arrancar, pero la señal es más pura. ¿Estamos? Entonces ahí hay un juego en cuanto se va a demorar en arrancar y pureza de la señal. Seguimos con el principio básico y decimos, volvemos a reiterar, cuando se estabiliza la oscilación y volvemos a decir que por la saturación se va a estabilizar cuando se estabiliza en la zona en la que beta por A es igual a 1 en promedio, digamos. Entonces, y lo hace cuando llega a la zona de saturación del amplificador, porque en ese momento la ganancia empieza a bajar y se estabiliza cuando A por beta es igual a 1. Entonces, he dicho que iba a haber un juego alrededor del punto S de saturación, por eso digo que en promedio el beta por A es igual a 1. Vuelvo a aclarar entonces que las formas de onda resultante nunca son exactamente senoidales. O sea, si pongo el analizador de espectro, va a tener una armónica. Pero bueno, cuanto más cerca del valor de beta por A igual a 1, más senoidal será. Insisto, reitero, volvamos al concepto de que ahí yo tengo tiempo de demora en el tiempo de arranque versus pureza de la señal. Si arranca rápido, la señal no es muy pura porque para que arranque rápido tengo que hacer beta por A, supongamos, igual a 1,2. Entonces se estabiliza en una zona donde ya tiene mayores recortes. Y si hago un beta por A más chico, pero siempre mayor a 1, se demora en arrancar, pero la pureza es buena. Veamos el criterio de Barkhausen visto con Nyquist. Entonces, el criterio de Barkhausen dice beta por A igual a 1 y fase 180, o sea que si este es el rojo, tengo el diagrama polar de Nyquist, ¿sí? Justo para esa frecuencia se produce la oscilación. Fíjense en que la oscilación es lo que nosotros llamamos frecuencia de 180, o sea, frecuencia para la cual la señal dio 180 grados, ¿sí? Mientras que si hago el bode o veo el margen de fase y el margen de ganancia, en el bode de la ganancia de lazo, voy a observar que el margen de fase y el margen de ganancia de un oscilador es igual a 0, puesto que para módulo de beta por A igual a 1, la fase tiene que ser 180, según Barkhausen. Acá resalto que lo que llamamos frecuencia de 180, ahora le estamos llamando, va a ser la frecuencia de oscilación, ¿sí? Va a coincidir con la frecuencia de oscilación. No le estoy cambiando el nombre. Entonces, la frecuencia de 180 va a coincidir con la frecuencia de oscilación. Escribimos el criterio de Barkhausen que dice módulo de beta por A igual a 1. Estoy diciendo que para la frecuencia omega 0 se está cumpliendo. Eso se cumple para una frecuencia y solo una frecuencia. Y también estoy diciendo que el ángulo o la fase o el desfase de beta por A tiene que ser de 180 grados, ¿sí? Ahora bien, pasemos a la diapositiva siguiente y dice, veamos la condición de oscilación. Bien. Matemáticamente, hemos dicho que para que la realimentación sea positiva, ¿sí?, la señal tenía que volver en fase. Y si uno piensa en fase, piensa en 0 o en 360. 0 o 360 equivale a decir que la parte imaginaria de la ganancia de lazo vale 0, o sea, de beta por A es 0. Ahora, vamos a tener dos situaciones. Y cuando vimos realimentación negativa, yo les advertí que de movida estaba poniendo un signo que según la bibliografía que consultemos, íbamos a encontrar a F igual a A sobre 1 más beta por A, o podíamos encontrar a F igual a A sobre 1 menos beta por A. Y habíamos dicho, nos adherimos a F igual a A sobre 1 más beta por A,
pero tengamos en cuenta que este más viene de suponer los signos en que ya se involucran, o sea, de suponer que es una realimentación negativa. O sea, es como suponer que había un amplificador inversor de entrada. Por lo tanto, quiere decir que si ya el amplificador pone 180, la red beta deberá poner los otros 180. Entonces, lo que estoy diciendo es que si yo tengo un amplificador que invierte, ¿sí? Un amplificador que invierte, por eso pongo -1, esta red beta deberá poner los otros 180 grados, ¿sí? Para que a la vuelta la ganancia de lazo sea 0 grados y la realimentación sea positiva. Lo escribo a eso y digo que para la frecuencia de oscilación, el módulo de A por beta tiene que ser igual a 1 y el desfasaje 180 porque ya supuse que hay un desfasaje en la ganancia. O bien, si el amplificador no es inversor, significa que la red beta, ¿sí?, deberá tener un ángulo de 0 grado, ¿sí? La red beta deberá tener un ángulo de 0 de 360, insisto, porque lo que me interesa es que a la vuelta el desfase sea 0 o 360, ¿sí? Entonces, entendido y entendida la diferencia de dónde habíamos partido y por qué hay esta discusión si pone 0 o pone 180. Espero haber podido ser clara. Y si no, bueno, lo charlamos de nuevo en la consulta. Repasamos, entonces, para que el circuito funcione como oscilador la tensión de salida sea senoidal, se debe cumplir el criterio de Barkhausen, que tiene como condición del módulo a la frecuencia de oscilación, el módulo es igual a 1 y la fase, en realidad, ahora le voy a decir fase a la vuelta de beta por A sea 0 o 360. ¿Por qué voy a decir ahora 0,360? Porque resulta que cuando yo planteé matemáticamente la fase, yo matemáticamente voy a calcular la ganancia de lazo, ¿sí? Y lo voy a expresar como un número imaginario, puesto que tiene parte real y parte imaginaria. Y entonces yo voy a aplicar que a la vuelta sea 0, o sea que lo que voy a hacer es parte imaginaria nula. ¿Sí? Y entonces, insisto, fase 0 o 360 grados. ¿Qué más decimos? Que dependen de la frecuencia omega, la ganancia y la red beta. Tanto A como beta son valores de ganancia con efectos de carga, o sea que los afecta la carga. Significa que van a ser lábiles a la carga, o sea que cuando yo a este oscilador excite a alguien, ese alguien lo va a molestar, y digo molestar entre comillas, ¿sí? Vamos a tener que tener presente estas condiciones. Bien, sigamos con la tercera condición. El amplificador realimentado debe ser inestable a una sola frecuencia, que es la frecuencia omega 0. Quiere decir que hay una sola frecuencia para la cual la fase es la apropiada para producir las oscilaciones. Solo a esa frecuencia el módulo es beta por A, o sea, solo a esa frecuencia se cumple Barkhausen. Solo esa frecuencia es la que produce la oscilación. Y el cuarto punto, vamos a decir, para garantizar que la oscilación empiece o que el oscilador arranque, es preciso cumplir la condición de ganancia por exceso, o sea, que el módulo de beta por A sea un poquito mayor que 1 y hemos dicho que se llama condición de arranque. ¿Cuánto normalmente? Y bueno, normalmente lo que se incrementa es entre el 5 y el 10%. O sea que tomo módulos de beta por A igual a 1,05, máximo 1,1. Veamos los tipos de osciladores. Vamos a ver que tenemos distintos tipos de osciladores. Cada uno de estos osciladores tiene características propias que me va a permitir poder elegir para tal aplicación, tal tipo, ¿sí? Y ya los vamos a ir estudiando. Primero vamos a ver los osciladores no sintonizados. ¿Qué significa? Que la red beta está compuesta por elementos resistivos y capacitivos.
solamente resistencias y capacitores en la red beta. ¿Cuáles son estos? Vamos a ver, el puente de Bien y el oscilador por desplazamiento de fase, que es muy usado. ¿Cuándo vamos a usar estos osciladores? Para baja frecuencia, para frecuencias inferiores al mega. Y estos límites que estoy dando no son tajantes, no quiere decir que no puedo armar un oscilador de desplazamiento de fase para 1,1 mega. Por supuesto que sí puedo, ¿sí? No son, o sea, no son límites, no es que paso del blanco al negro. Hay grises en estos límites que yo estoy dando. ¿Qué desventaja tiene un oscilador no sintonizado, un oscilador de tipo RC? Y bueno, tiene como desventaja, ¿no es cierto?, que no son muy estables, donde la estabilidad va a depender principalmente de la calidad de estos componentes, de la resistencia, pero principalmente de los capacitores. O sea, no son muy estables y se los usa entonces para baja frecuencia. Ventaja, son muy económicos. También, otra desventaja, no son tan fáciles de estabilizar, por lo tanto requieren circuitos externos para estabilización. ¿Por qué? Porque normalmente, como se usan en baja frecuencia, se usan con amplificadores operacionales. Entonces requieren circuitos externos, insisto, para la estabilización de la oscilación. O sea, para que la señal no crezca indefinidamente. Pasemos al segundo tipo, osciladores sintonizados. Estos son los que tienen en la red beta una bobina y un capacitor que trabajan en base a resonancia, o sea, tienen la red beta es un circuito sintonizado, o sea, un circuito resonante bobina-capacitor. Obviamente, en esto, la frecuencia la frecuencia de oscilación coincide con la frecuencia de resonancia, donde la red beta funciona como un filtro, idealmente como filtro de ranura, donde deja pasar una sola frecuencia. La realidad que solo la frecuencia central, que sería la frecuencia de oscilación, es la que encuentra la fase y la amplitud apropiada para generar la oscilación. ¿Qué osciladores vamos a ver? El Colpitts, el Hartley y el Claps. Luego vamos a ver los osciladores que se arman con los cristales, donde vamos a usar a ver el efecto piezoeléctrico para generar oscilaciones. Configuraciones, el oscilador serie o paralelo, y cuando se usan los osciladores Colpitts y Claps con un cristal. Y por último, vamos a ver los osciladores de frecuencia variable. Para ello vamos a ver, o sea, estos osciladores de frecuencia variable es cuando yo necesito generar distintos valores de frecuencia. Obviamente no variable, o sea, necesito armar un oscilador que lo pueda vender y que pueda generar frecuencias desde 88.1 hasta 107.9, ¿sí? Con un pequeño ajuste lo hago generar distintas frecuencias. ¿Cuáles vamos a ver? Principalmente BCO y PLL. Me olvidé de decir las características respecto al oscilador de cristal. Los osciladores de cristal tienen como característica que tienen muy buena estabilidad en frecuencia, ¿sí? Obviamente esto va a depender del costo del cristal, principalmente si quiero o no un oscilador a cristal. Ventaja y desventaja de los osciladores LC. Estos se usan entre aproximadamente el mega y los 100 mega. ¿Por qué? Y bueno, porque para frecuencias más chicas o frecuencias muy grandes, los elementos L o C se hacen excesivamente grandes físicamente, ¿sí? Imposibles de construir. Por otro lado, ¿no es cierto?, tienen buena estabilidad. También dependemos en la estabilidad de la calidad de los componentes, o sea, la calidad de la bobina y del capacitor. Principalmente en este caso va a pasar por la calidad de la bobina. Y en cuanto a la estabilidad, tenemos esto. Son muy económicos, son muy usados estos osciladores, ¿sí? Aún hoy se siguen usando. Bien, vamos a empezar con los osciladores no sintonizados, o sea, los que tienen en la red beta, usan resistencias y capacitores. O sea, decimos que tienen amplificadores y redes externas selectivas en frecuencia mediante elementos resistivos y capacitivos. Normalmente, como elemento activo,
usan los amplificadores integrados, o sea, los amplificadores operacionales. Como ya dijimos, normalmente o siempre requieren un limitador que controle la amplitud de la oscilación. Banda de frecuencias de aplicación entre los cientos de hertz y hasta el megahertz. Estos valores, ¿quién limita esto? El límite inferior de frecuencia se debe a las dimensiones de los componentes, o sea, para frecuencias más bajas el capacitor se hace enorme. Mientras que el límite superior lo va a poner el elemento activo, es el que limita el límite superior. No son muy estables, hemos dicho, no son muy estables porque su estabilidad depende en gran parte del tipo de componente. Para frecuencias más altas que el megahertz, se utilizan los osciladores a cristal o los osciladores sintonizados. Acá está, no son muy estables, su estabilidad depende en gran parte del tipo de componente usado. Bien, veamos el primer circuito oscilador. En este caso vamos a ver el oscilador de desplazamiento de fase. Volvemos a nuestro esquema donde tenemos un amplificador, la red beta que realimenta en forma positiva el amplificador y la salida B0. Esto no tiene excitación, sino que tiene una alimentación de la fuente de continua. Veamos el circuito. Entonces se basa en un amplificador de ganancia negativa, o sea que este amplificador pone un desfasaje de 180 grados. Y luego en tres células, digamos, de redes RC, en tres células RC, donde cada una de estas pone un desfasaje de 60 grados. Por lo tanto, desde el inicio de la red beta hasta el final hay un desfasaje de 180 si cada una de estas pone un desfasaje, insisto, de 60. Entonces, 180 pone la red beta y 180 pone el amplificador. Entonces, la red beta, ¿cómo la definimos? Como B sub F, tensión de salida sobre tensión de entrada, B sub F sobre B0. B sub F es igual a B sub I. Y decimos que la fase de la red beta es igual a 180 grados. Entonces, tenemos que el amplificador desfasa a 180, las tres células RC, cada una desfasa a 60 grados. ¿El circuito a qué frecuencia va a oscilar? El circuito va a oscilar a la frecuencia para la cual el desplazamiento de la red RC es 180 grados y esa va a ser la frecuencia omega 0 de oscilación. Solo para esa única frecuencia, o sea, idealmente, solo a esa frecuencia omega 0 la red desfasaría los 300, o sea, a la vuelta estaría el desfasaje de 360 grados. Como la red beta es dependiente de la frecuencia, es quien va a fijar la frecuencia de oscilación. Entonces, en este caso, si calculamos, si hacemos beta por A, ¿sí? O bien si planteamos la red beta como BF sobre B0, podremos encontrar de aquí despejando y haciendo que la parte imaginaria sea 0, podemos sacar la frecuencia de resonancia, o frecuencia, perdón, de oscilación, porque acá no hay resonancia, que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 6 por RC. El módulo de la ganancia A debe ser igual a la inversa de la amplitud de beta, o sea, como beta por A es igual a 1, quiere decir que A tiene que ser igual a 1 sobre beta para el valor de la frecuencia de oscilación. Bueno, vamos a ver un oscilador de desplazamiento de fase práctico. Y acá lo tenemos. Entonces, tenemos el amplificador, un amplificador operacional. Como vemos, este amplificador operacional es un inversor. La entrada está por la pata menos. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos las tres células RC y acá me dirán, está faltando esta resistencia. Pues bien, esta resistencia es la impedancia de entrada del amplificador que, como ustedes ya saben, en este caso es de 10 kilo igual a R2. Entonces tengo las tres células RC de 60 grados. La frecuencia de resonancia, si aplico la expresión que hemos mostrado hace rato, que ya voy a mostrar de dónde sale. La frecuencia de resonancia, vuelvo a decir resonancia y no es resonancia, es frecuencia de oscilación, es 1 sobre la raíz cuadrada,
de 6 por RC y por 2pi, y eso me está dando para estos valores de capacitor y de resistencia 1,3 kHz. En este caso, beta sale 1 sobre 33, por lo tanto, el módulo de la ganancia tiene que ser igual a 33. Como este tenía que valer, o sea, esta resistencia tiene que ser 10K para que sea la impedancia, para que sea la resistencia que va en este lugar, para de la tercera célula, por lo tanto, R1 tiene que valer 330 para que la ganancia sea esto. Les muestro de dónde sale y a continuación les voy a mostrar en el microcap cómo funciona este circuito. Vamos a hacer la simulación del oscilador de desplazamiento de fase práctico. ¿Cómo hago para calcular? He planteado la red beta, ¿sí? Entonces con las tres células RC y digo tengo una Z1, Z2, Z3 y Z4 obviamente y voy a ir planteando, ¿no es cierto?, malla a malla. Digo B sub F es, voy calculando, yo tengo que calcular BF sobre B0, entonces lo voy haciendo por parte, voy haciendo BF respecto de B2, luego B2 respecto de B1, luego B1 respecto de B0. Lo voy calculando, ¿sí? Les dejo esto para que ustedes lo puedan ver desde la casa. Voy calculando Z1, Z2, Z3, Z4 y cuando llego a Z4, ¿sí? Calculo, aplico, digo cuánto vale beta, ¿sí? Y de ahí es que saco, digo que la ganancia tiene que ser 1 sobre beta, entonces calculo módulo, ¿sí? Hago la parte real de beta igual a 1 sobre A y hago que la parte imaginaria de beta sea igual a 0. De la parte imaginaria de beta igual a 0, voy a encontrar el valor de la frecuencia. Ahí es donde saco que omega 0 es 1 sobre la raíz cuadrada de 6 por R y por C. Bien, para los valores encontrados, entonces, dijimos, para los valores propuestos de C y R, hemos dicho la ganancia era 33 y esto era 1,3 kilos. Me vuelvo al gráfico anterior, ¿sí? Para que lo tengamos presente y ahora voy a simular este circuito. Bien, vamos a ver la simulación. Ya tengo acá el dibujo del circuito, del oscilador, donde podrán ver que tengo el amplificador de ganancia negativa, que gana menos 33, ¿sí? Ingreso por pata negativa. Esta es la resistencia de realimentación del amplificador, 330 kilos, ¿sí? La resistencia de entrada que es 10K, que da la impedancia de entrada. Por las dudas he puesto un buffer, un amplificador buffer que gana más 1. Y acá tengo las tres células RC, formada por capacitor-resistencia, capacitor-resistencia. La salida del amplificador, que sería la salida que tiene que tomar la salida del oscilador, está en el nodo 12. Entonces, sin más, vamos a hacer la simulación. Entonces, reitero, ganancia 33. Análisis transitorio, ya tengo definido, pido tensión y armónicas en el punto 12. Veo que ya tengo la tensión de salida sobre 0 voltio. Por las dudas puse 80 milisegundos para ver si se demora, si arranca en ese tiempo, en 80 milisegundos. Hasta el momento parece que no tengo nada, ya estoy en los 48 milisegundos, ¿sí? Sigo esperando, 64 milisegundos, y hasta acá parece que el amplificador no arranca, ¿sí? Aparentemente este oscilador no arranca. Entonces me acabo de acordar que habíamos hablado de la condición de arranque, que decía que beta por A tenía que ser mayor que 1, ¿sí? Entre un 5 y un 10%. Entonces, bueno, no voy a hacer cálculo, pero a ojo le voy a poner 420 kilos. Es probable que me esté pasando, ¿sí? Que sea más de un 5 o un 10%. O sea, lo que hice es aumentar el valor, el módulo de la ganancia A. ¿Sí? En este caso ya no gana 33, gana 42. Seguramente es más de un 10%. Pido el transitorio de nuevo del nodo 12 y vamos a ver. Está de nuevo la tensión de salida, ¿sí? Voy llegando a los 16 milisegundos, ¿sí? Estoy en 32 milisegundos
y lo empiezo a ver oscilar, ¿sí? Y arrancó el oscilador. Y bueno, ya estoy con oscilaciones superiores a los 2 voltios. Vamos a esperar a ver el espectro para ver el tamaño de la oscilación y acá tenemos el espectro. Como verán, específicamente tenemos una señal de salida de casi 4 voltios. Como verán, no es una senoidal pura, sino que es una señal, como dijimos, que no es una senoidal pura, sino que va a haber componentes armónicas, y más en este caso porque seguramente me he pasado del 10% que tiene que aumentar la condición de arranque. Entonces, vemos cómo perfectamente arrancó este oscilador y está entregando la frecuencia para la cual está calculada, y vimos cómo mediante aplicar la condición de arranque se dio el arranque de este oscilador. Vuelvo al circuito, ¿sí? Y vemos cómo, insisto, solamente, o sea, no hay una excitación, no hay una señal senoidal que excite, ¿sí? Solamente está alimentado por las tensiones de alimentación, por las baterías de más menos que tengo acá. Veamos ahora la configuración en puente de bien. En este caso tenemos también un amplificador hecho con un amplificador operacional, donde la excitación entra por la pata más, o sea que la ganancia es 1 más R2 sobre R1, no es un inversor, por lo tanto la red beta, que sería formada por todo esto, pone 0 grados o 360 grados. Insisto, a la vuelta tengo que tener 0 grados, o sea, a la vuelta de beta por A. Entonces, la frecuencia de oscilación va a venir dada en este circuito. Insisto, la manera de calcularlo es plantear el beta por A y hacer la parte imaginaria igual a 0, para quien quiera desarrollar la matemática, pero está en cualquier libro la matemática para calcular la frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación es igual a 1 sobre RC, y la condición para que esta frecuencia se mantenga la oscilación, entonces, es que la ganancia sea la inversa de la inversa de beta, y que es igual a 1 más R2 sobre R1, y en este caso se la hace igual a 3, y esa es la condición si estas resistencias son iguales y estos capacitores son iguales, sale que la ganancia tiene que ser igual a 3. O sea que R2 es 2 veces R1. Para que aplicar la condición de arranque, en realidad lo que se va a hacer es que R2 sobre R1 sea un poquito mayor a 2. Veamos ahora la configuración en puente de bien. En este caso tenemos también un amplificador hecho con un amplificador operacional, donde la excitación entra por la pata más, o sea que la ganancia es 1 más R2 sobre R1, no es un inversor, por lo tanto la red beta, que sería formada por todo esto, pone 0 grados o 360 grados. Insisto, a la vuelta tengo que tener 0 grados, o sea, a la vuelta de beta por A. Entonces, la frecuencia de oscilación va a venir dada en este circuito. Insisto, la manera de calcularlo es plantear el beta por A y hacer la parte imaginaria igual a 0, para quien quiera desarrollar la matemática, pero está en cualquier libro la matemática para calcular la frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación es igual a 1 sobre RC, y la condición para que esta frecuencia se mantenga la oscilación, entonces, es que la ganancia sea la inversa de la inversa de beta, y que es igual a 1 más R2 sobre R1, y en este caso se la hace igual a 3, y esa es la condición si estas resistencias son iguales y estos capacitores son iguales, sale que la ganancia tiene que ser igual a 3. O sea que R2 es 2 veces R1. Para que aplicar la condición de arranque, en realidad lo que se va a hacer es que R2 sobre R1 sea un poquito mayor a 2. Bien, veamos el primer circuito oscilador. En este caso vamos a ver el oscilador de desplazamiento de fase. Volvemos a nuestro esquema donde tenemos un amplificador, la red beta que realimenta en forma positiva el amplificador, y la salida B0. Esto no tiene excitación, sino que tiene una alimentación de la fuente de continua. Veamos el circuito. Entonces tenemos
se basa en un amplificador de ganancia negativa. O sea que este amplificador pone un desfasaje de 180 grados. Y luego en tres células, digamos, de redes RC, en tres células RC, donde cada una de estas pone un desfasaje de 60 grados. Por lo tanto, desde el inicio de la red beta hasta el final hay un desfasaje de 180 si cada una de estas pone un desfasaje, insisto, de 60. Entonces, 180 pone la red beta y 180 pone el amplificador. Entonces, la red beta, ¿cómo la definimos? Como B sub F, tensión de salida sobre tensión de entrada, B sub F sobre B0. B sub F es igual a B sub I. Y decimos que la fase de la red beta es igual a 180 grados. Entonces, tenemos que el amplificador desfasa a 180, las tres células RC, cada una desfasa a 60 grados. ¿El circuito a qué frecuencia va a oscilar? El circuito va a oscilar a la frecuencia para la cual el desplazamiento de la red RC es 180 grados y esa va a ser la frecuencia omega 0 de oscilación. Solo para esa única frecuencia, o sea, idealmente, solo a esa frecuencia omega 0 la red desfasaría los 300, o sea, a la vuelta estaría el desfasaje de 360 grados. Como la red beta es dependiente de la frecuencia, es quien va a fijar la frecuencia de oscilación. Entonces, en este caso, si calculamos, si hacemos beta por A, ¿sí? O bien si planteamos la red beta como BF sobre B0, podremos encontrar de aquí despejando y haciendo que la parte imaginaria sea 0, podemos sacar la frecuencia de resonancia, o frecuencia, perdón, de oscilación, porque acá no hay resonancia, que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 6 por RC. El módulo de la ganancia A debe ser igual a la inversa de la amplitud de beta, o sea, como beta por A es igual a 1, quiere decir que A tiene que ser igual a 1 sobre beta para el valor de la frecuencia de oscilación. Bueno, vamos a ver un oscilador de desplazamiento de fase práctico. Y acá lo tenemos. Entonces, tenemos el amplificador, un amplificador operacional. Como vemos, este amplificador operacional es un inversor. La entrada está por la pata menos. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos las tres células RC y acá me dirán, está faltando esta resistencia. Pues bien, esta resistencia es la impedancia de entrada del amplificador, que como ustedes ya saben, en este caso es de 10 kilo igual a R2. Entonces tengo las tres células RC de 60 grados. La frecuencia de resonancia, si aplico la expresión que hemos mostrado hace rato, que ya voy a mostrar de dónde sale. La frecuencia de resonancia, vuelvo a decir resonancia y no es resonancia, es frecuencia de oscilación, es 1 sobre la raíz cuadrada de 6 por R6 por 2pi, y eso me está dando para estos valores de capacitor y de resistencia 1,3 kHz. En este caso, beta sale 1 sobre 33, por lo tanto, el módulo de la ganancia tiene que ser igual a 33. Como este tenía que valer, o sea, esta resistencia tiene que ser 10K para que sea la impedancia, para que sea la resistencia que va en este lugar, de la tercera célula, por lo tanto, R1 tiene que valer 330 para que la ganancia sea esto. Les muestro de dónde sale y a continuación les voy a mostrar en el microcap cómo funciona este circuito. Vamos a hacer la simulación del oscilador de desplazamiento de fase práctico. ¿Cómo hago para calcular? He planteado la red beta, ¿sí? Entonces, con las tres células RC, y digo, tengo una Z1, Z2, Z3 y Z4, obviamente, y voy a ir planteando, ¿no es cierto?, malla a malla. Digo, B sub F es, voy calculando, yo tengo que calcular BF sobre B0, entonces lo voy haciendo por parte, voy haciendo BF respecto de B2, luego B2 respecto de B1, luego B1 respecto de B0. Voy calculando, ¿sí? Les dejo esto para que ustedes lo puedan ver desde la casa. Voy calculando Z1, Z2, Z3, Z4, y cuando llego a Z4, ¿sí?,
calculo, aplico, digo cuánto vale beta, ¿sí? Y de ahí es que saco, digo que la ganancia tiene que ser 1 sobre beta, entonces calculo módulo, ¿sí? Hago la parte real de beta igual a 1 sobre A y hago que la parte imaginaria de beta sea igual a 0. De la parte imaginaria de beta igual a 0, voy a encontrar el valor de la frecuencia, ahí es donde saco que omega 0 es 1 sobre la raíz cuadrada de 6 por R y por C. Bien, para los valores encontrados, entonces, dijimos, para los valores propuestos de C y R, hemos dicho la ganancia era 33 y esto era 1,3 kilos. Me vuelvo al gráfico anterior, ¿sí? Para que lo tengamos presente y ahora voy a simular este circuito. Bien, vamos a ver la simulación. Ya tengo acá el dibujo del circuito del oscilador, donde podrán ver que tengo el amplificador de ganancia negativa, que gana menos 33, ¿sí? Ingreso por pata negativa. Esta es la resistencia de realimentación del amplificador, 330 kilos, ¿sí? La resistencia de entrada que es 10K, que da la impedancia de entrada. Por las dudas he puesto un buffer, un amplificador buffer que gana más 1. Y acá tengo las 3 células RC, formadas por capacitor resistencia, capacitor resistencia. La salida del amplificador, que sería la salida que tiene que tomar la salida del oscilador, está en el nodo 12. Entonces, sin más, vamos a hacer la simulación. Entonces, reitero, ganancia 33. Análisis transitorio, ya tengo definido, pido tensión y armónicas en el punto 12. Veo que ya tengo la tensión de salida sobre 0 voltios. Por las dudas puse 80 milisegundos para ver si se demora, si arranca en ese tiempo, en 80 milisegundos. Hasta el momento parece que no tengo nada, ya estoy en los 48 milisegundos, ¿sí? Sigo esperando, 64 milisegundos, y hasta acá parece que el amplificador no arranca, ¿sí? Aparentemente este oscilador no arranca. Entonces me acabo de acordar que habíamos hablado de la condición de arranque, que decía que beta por A tenía que ser mayor que 1, ¿sí? Entre un 5 y un 10%. Entonces, bueno, no voy a hacer cálculo, pero a ojo le voy a poner 420 kilos. Es probable que me esté pasando, ¿sí? Que sea más de un 5 o un 10%. O sea, lo que hice es aumentar el valor, el módulo de la ganancia A. ¿Sí? En este caso ya no gana 33, gana 42. Seguramente es más de un 10%. Pido el transitorio de nuevo del nodo 12 y vamos a ver. Está de nuevo la tensión de salida, ¿sí? Voy llegando a los 16 milisegundos, ¿sí? Estoy en 32 milisegundos y lo empiezo a ver oscilar, ¿sí? Y arrancó el oscilador. Y bueno, ya estoy con oscilaciones superiores a los 2 voltios. Vamos a esperar a ver el espectro para ver el tamaño de la oscilación y acá tenemos el espectro. Como verán, específicamente tenemos una señal de salida de casi 4 voltios. Como verán, no es una senoidal pura, sino que es una señal, como dijimos, que no es una senoidal pura, sino que va a haber componentes armónicas, y más en este caso porque seguramente me he pasado del 10% que tiene que aumentar la condición de arranque. Entonces, vemos cómo perfectamente arrancó este oscilador y está entregando la frecuencia para la cual está calculada, y vimos cómo mediante aplicar la condición de arranque se dio el arranque de este oscilador. Vuelvo al circuito, ¿sí? Y vemos cómo, insisto, solamente, o sea, no hay una excitación, no hay una señal senoidal que excite, ¿sí? Solamente está alimentado por las tensiones de alimentación, por las baterías de más menos que tengo acá.